En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado. Estimados hermanos, estamos en el domingo onceavo después de Pentecostés, y en este Evangelio de hoy nuestro Señor hace un milagro con este sordomudo que no oye y que no habla. Entonces es símbolo de la humanidad que no es capaz por sus propias fuerzas de acceder al mundo espiritual, al mundo de Dios, que no lo ven, que no lo oyen, porque la naturaleza humana como tal no tiene los medios ni la fuerza para estar en contacto con el mundo sobrenatural, es decir, la vida de Dios, la vida del cielo, la vida de los santos. El hombre como tal no tiene esa capacidad de vivir o de conocer o de recibir, de comprender esa vida de Dios. Por eso es sordo y mudo el mundo por sí mismo. Y así es como nuestro Señor lo halló cuando vino a la tierra, cuando se hizo hombre, halló un mundo sordo, mudo. No sordo ni mudo para las cosas del mundo, porque las cosas de la tierra, la gente, nosotros vemos muy bien cómo se interesan y cómo nomás piensan en lo material, en el dinero, en la felicidad humana, pero olvidan el aspecto de la vida divina, del mundo divino, del mundo sobrenatural. Y es una gran miseria espiritual, no es una miseria humana forzosamente, pero es una miseria espiritual. Entonces, el hombre por su propia fuerza no puede ganar el cielo, no puede tener la vida de la gracia por su propia fuerza, necesita algo del exterior. Y esa tesis de que el hombre por sí mismo puede ser bueno, porque sí mismo puede conocer a Dios, es una mentira, es una gran falsedad que ha sido difundida en el Concilio Vaticano II. De muchas maneras se ha sugerido esta idea de que el hombre, si a uno le da la libertad, el hombre va a buscar el bien, el hombre va a buscar la verdad. Ciertamente no todos los sentimientos que hay en los hombres son negativos. A veces hay personas que tienen una cierta honestidad, una cierta bondad humana y que quieren hacer, no todo lo que hacen está mal, forzosamente, a veces tienen sentimientos buenos, pero no son capaces por sí mismos de hallar todo lo que es Dios o lo que es la verdad de nuestra salvación. El hombre no es capaz de comprender bien la religión verdadera, necesita algo más. No va, si por ejemplo ese principio de la libertad religiosa que se dice, den la libertad a todos los hombres, a todas las religiones, y ellos solitos, por la fuerza de las cosas, por el peso de las cosas, van a llegar al catolicismo, van a convertirse a Jesucristo, van a ser buenos. Y eso es una gran mentira, porque si fuera así, no era necesario que Jesús viniera al mundo, que el Verbo se hiciera hombre, que Jesucristo muriera por nosotros, que Jesucristo fundara su iglesia, que está hecha justamente para enseñar, para iluminar a las almas, para dirigirlas, para enseñarles. Si el hombre por su propia fuerza puede llegar a ser bueno, entonces no es necesaria la iglesia, no es necesario los sacramentos, no es necesaria la enseñanza de los papas, todos estos santos que fueron apóstoles, misioneros, no son necesarios porque la humanidad solita se va a hacer buena. Eso es una gran falsedad que ha engañado a muchos, incluso a hombres de iglesia, a sacerdotes,
que han creído que ese concepto de la libertad religiosa es algo positivo. Sin embargo, es una gran falsedad y un gran obstáculo a la acción de la verdadera Iglesia de Dios. Entonces, no se puede dar libertad al mal con el pretexto de decir, esa persona que es mala o que difunde tal religión, con el tiempo se va a dar cuenta por sí misma de que ella está en el error. Eso es una falsedad. Cuando uno se deja difundir el error, es como una enfermedad, se contagia, y las enfermedades tienen la tendencia de curarse por sí mismas. ¿Qué pasó con Lutero? Si a Lutero se le hubiera frenado con más anticipación, tal vez no hubiera ha hecho que toda la mitad de Europa se hiciera protestante, y ese daño continúa hasta nuestros días. Lo que sembró Lutero es la preparación a la Revolución Francesa, al liberalismo. Y el liberalismo la preparación al comunismo. Entonces todo lleva consecuencias, y los males tienen sus hijos y sus nietos. Entonces, si por ejemplo en una familia, cuando la infidelidad del padre o de la madre tiene consecuencias en los hijos, y eso tiene consecuencias en los nietos. A veces hay generaciones y generaciones que reciben los males de sus generaciones que las precedieron, y es muy difícil a veces borrar esa herencia negativa, porque a veces ni siquiera se la comprende. Hay personas que tienen problemas y ni siquiera se dan cuenta, creen que están bien, creen que están en orden, creen que son buenos, creen que todo lo hacen bien, y si pudieran tener la enseñanza de Dios tal como es, verían claramente cuán lejos están de Dios, o cuán lejos están de estar bien. Entonces, no se debe alentar esta ceguedad humana con la cual nacimos, y tenemos todos tendencias al mal. No todo lo que hay en el hombre es forzosamente negativo, eso es verdad, pero el hombre en su conjunto, aunque pueda tener aspectos positivos, no es capaz, con toda su fuerza humana, no es capaz de encontrar toda la verdad, no es capaz de vivir en gracia de Dios, no es capaz de hacer que su alma se santifique, se justifique delante de Dios. No es capaz por su propia fuerza. El hombre necesita esa intervención divina. Por eso en este evangelio se ve que nuestro Señor, a este sordomudo, pues se lo tuvieron que llevar, porque ese sordomudo, si Jesucristo no hubiera pasado por ahí, pues se hubiera quedado sordomudo. Entonces, cuando una persona cae, necesita la ayuda de otros para levantarse. Una persona que tiene un accidente, necesita la ayuda de su prójimo para salir de ese problema. Y nosotros estamos en esa situación como hombres. No podemos salir de este pozo, de este agujero, sin el auxilio de Dios. Y es una gran ventaja aquellas que toman personas que son conscientes de que son débiles, de que son pecadores, de que tienen defectos. Es una grandísima ventaja, porque el que está enfermo puede recurrir al médico. El que tiene necesidad de ayuda puede recurrir. El que es consciente que tiene necesidad de ayuda puede pedir ayuda. Pero aquel que está enfermo, que está cojo, que está mudo, que está ciego, y que cree que es una persona normal, pues es la peor de las miserias, la peor de lo que le podía pasar. Y Dios nos libre de caer en ese estado de ceguedad, de que nos creamos algo y no somos nada, que creamos que nosotros, por nuestra fuerza, nuestra inteligencia, podemos lograr toda nuestra felicidad,
y conocer el camino que debemos llevar y que podemos lograr nuestra vida, que Dios nos libre de esa ceguedad. Y ¿qué más grave que los mismos ministros de la iglesia hoy hacen que aquellos que deberían orientar a la gente y decirle, no, este es el camino del cielo, esto debes hacer, y eso es necesario para ir al cielo, son ellos que les dicen, no, si tú eres musulmán, pues sigue tu religión, sé un buen musulmán, o si tú eres protestante, pues sigue tu religión y sé un buen protestante. Es lo peor que podía pasar, que los hombres de iglesia que Jesucristo hizo para orientar, para salvar a las almas, son ellos que les dicen, no, permanece en tu desorden, permanece en tu error, permanece en tu religión. ¿Qué cosa más grave podía pasar en este mundo? Es realmente un castigo de Dios. Esta crisis de la iglesia que estamos viviendo es un castigo de Dios por los pecados del mundo. Porque cuando la iglesia estaba bien, la gente no la escuchaba, no la hacía caso. Ahora que la iglesia está mal, pues entonces, ¿cómo se va a poder salvar? No es la iglesia que esté mal, pero son ciertos miembros o muchos miembros de la iglesia que se han corrompido, pero la iglesia sigue siendo la iglesia a pesar de todo eso. Ese es el misterio, pero estamos nosotros tratamos de ser fieles a la iglesia de Cristo como Él la fundó, porque ahí está el germen de la salvación, el germen de la renovación del mundo, la renovación de las almas. Pero hay que tener fe en los medios de la iglesia. ¿Cuáles son los medios de la iglesia? La Santa Misa, la verdad primero, la verdad revelada, y después también la Santa Misa, los sacramentos, y todo eso es lo que puede renovar realmente al mundo, renovar primero los corazones, las almas, pero todo eso tiene consecuencias en la vida cotidiana. Cuando una persona cree en Dios y ama a Dios, esa persona va a poner orden en su familia, en su casa. Eso es una fuente de armonía en los hogares, en la sociedad. Entonces, cuando hay almas buenas, ese es el germen de la restauración del mundo. Pero esas almas buenas para ser realmente buenas, deben de estar en estado de gracia, deben tener la fe y participar a los sacramentos de la iglesia. Porque con nuestras propias fuerzas no vamos a superar todos nuestros defectos, no vamos a superar todas nuestras debilidades. Necesitamos un auxilio del exterior. El hombre por sí mismo no se puede salvar. Y esa humildad, Dios no le exige esa humildad respecto a la iglesia tal como siempre fue, no como hoy se ha deformado. Esa iglesia es la iglesia de Jesucristo, la iglesia que es una tradición. La iglesia es una tradición. ¿Por qué? Porque es algo que se ha transmitido desde tiempos, 2000 años, y que eso que se nos transmite es una tradición. Entonces la iglesia es tradición, y si se quita lo que es tradición en la iglesia, pues no hay iglesia, desaparece la iglesia, porque todo en la iglesia es tradición. Entonces hay que tener esa dialéctica que se nos hace a los tradicionalistas, y después la iglesia oficial, la iglesia del Concilio Vaticano II, o sea, como si los tradicionalistas fueran algo nuevo, como si los tradicionalistas fueran otra cosa aparte que la iglesia católica, y en realidad es una dialéctica falsa. Nosotros somos católicos, y los que precedieron el concilio eran como nosotros. Así que, ¿dónde está la ruptura? ¿Dónde está el cisma? El cisma está cuando se quiso cambiar a la iglesia, cuando se quiso crear una nueva iglesia, que hoy la llaman iglesia conciliar. Bueno, esa iglesia conciliar no nos interesa, porque esa iglesia conciliar no es la iglesia católica, es algo nuevo, es una invención, y lo que cuenta para nosotros es la iglesia católica, la iglesia que siempre fue,
la iglesia, ¿qué es una tradición? Que se podría decir cuando decimos en el credo, yo creo una iglesia apostólica, es que viene de los apóstoles, no solo por vía de sacerdocio, sino también por vía de enseñanza y por vía de culto, viene de los apóstoles. Entonces la iglesia, si es apostólica, es forzosamente tradicional. Entonces ese término en realidad pues está contenido cuando decimos en la palabra yo creo en una iglesia apostólica. Y cuando estamos cambiando la fe, los sacramentos, la misa, estamos haciendo ruptura con la iglesia apostólica. Entonces ya se está abandonando el catolicismo. De hecho es eso. Entonces tratemos de valorar lo que es nuestra fe y lo que estamos defendiendo, porque ahí está el germen, todo el bien que se puede hacer en la tierra. La Santa Misa en realidad es el sacrificio de Cristo que se renueva sobre el altar. Ya los protestantes decían, no, la misa no es un sacrificio, es una cena, es una especie de reunión en la cual todos platican y mucha palabra y mucha... Bueno, ese concepto se ha entrado en la Iglesia Católica y hoy en las misas se dice, bueno, es la cena del Señor. Pues es el concepto protestante. Y ya no se habla de sacrificio, ya no se dice la Santa Misa es el sacrificio de Cristo renovado en el altar, que Jesucristo hizo, que en realidad no hay varias misas, o sea, en realidad es siempre la misma misa que se renueva en cada altar, no es otra misa, es la misma, es el mismo, cada misa no es otra cosa diferente que el sacrificio de nuestro Señor en el Calvario. Es la misma cosa que se renueva, se actualiza cada vez que hay una misa. Y Jesucristo quiso que esto se pudiera multiplicar, la presencia de su sacrificio en muchos lugares, en muchas épocas, a muchos momentos, para darnos la oportunidad renovada de asistir a su sacrificio. Porque si asistiéramos una vez en nuestra vida al sacrificio de Jesús, sería una cosa grandísima, impresionante, grandiosa para nosotros. Es decir, hoy en mi vida voy a asistir al sacrificio de Jesús, la Santa Misa, una vez en mi vida sería grandiosa. Bueno, pero Jesucristo quiso que se renovara para que tuvamos muchas oportunidades de recibir nuevas gracias, no porque la misa esté limitada. Lo que limita las gracias que Dios nos da son nuestro estado de ánimo, la manera que asistimos a la misa, la fe con que asistimos a la misa. Eso limita las gracias que hay en la misa, porque la misa tiene un valor infinito. ¿Y dónde está el límite? ¿Por qué no nos santificamos? Con una sola misa podríamos volvernos santos, porque nuestras disposiciones no son suficientemente buenas, y eso limita la acción de Dios en nuestra alma. Y Dios sabía eso, y en su bondad dijo, pues voy a hacer de manera que se pueda multiplicar la misa, la presencia de la misa o de mi sacrificio en muchos lugares, en muchas épocas, en muchas naciones, en muchos momentos, cada día, que las almas tengan la oportunidad de asistir y volver a asistir a este sacrificio, y cada vez tengan nuevas gracias, nuevos bienes, nuevos dones espirituales. Y eso es lo que está pasando. La dureza del hombre es tal que a veces hay personas que asisten a la misa y no se mejoran. ¿Por qué? Porque asisten de una manera así como una costumbre, como un hábito, pero no es con fervor, con fe, porque normalmente la misa debería cada día, cada vez que la asistimos, hacernos mejores y renovar nuestra alma. Así que tratemos de aprovechar cada vez mejor nuestra misa, y cada vez con más fe, y cada vez con más ardor, cada vez con más amor, para que esta misa nos santifique mejor. Es la intención de Dios, es el plan de Dios.
el plan de Dios es grandioso, pero siempre el plan de Dios encuentra trabas, obstáculos, a veces en los corazones de los mismos cristianos, y qué decir de los enemigos de Dios. Entonces, nosotros debemos quitar esas trabas y ser conscientes de ellas, porque a veces nos engañamos y creemos, pues ya fui a misa, estuve en misa. Es como una estatua que está delante de la misa, que no asisten así, están ahí ocupando el lugar, pero no están asistiendo a misa, están distraídos, no tratan de ablandar su corazón delante de la acción de la gracia, para que esa gracia nos ayude a ser mejores. Ese es el gran drama del cristianismo por hábito, por costumbre. Esos católicos que son porque su papá le dijo que había que ser católico y nada más, y eso ha hecho mucho daño a nuestra sociedad, a nuestra patria. Falta de conciencia de lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo, conciencia de lo que es la misa. Entonces, si nos limitamos al aspecto exterior de la misa, que tiene su belleza, la misa ciertamente es algo real, pero no hay que quedarse en ese nivel. Hay que pensar lo que pasa en el altar, hay que pensar lo que Dios obra en nuestras almas en ese momento, y la acción de la gracia pues se vuelve eficaz porque le abrimos las puertas. Le abrimos las puertas de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra buena voluntad, y ciertamente cada vez que vamos a misa deberíamos salir renovados, con más ánimo para vivir nuestra vida cristiana, y se notaría que nuestras obras son mejores y que amamos más al prójimo, que tenemos una fe verdadera, no aparente. No es una cuestión de sentimentalismo, porque el modernismo ha hecho de la religión una cuestión sentimental. No, nosotros obramos por convicciones, esas convicciones que Dios de nuestra fe, la enseñanza de Jesucristo, de la Iglesia, es algo muy concreto y tiene sus implicaciones prácticas. No es simplemente decir que esto es así, y entonces tratemos de vivir nuestra vida cristiana. Entonces la obra de Cristo va a ser eficaz, porque Jesús vino y sanó a este sordomudo, y Él es todopoderoso, lo puede hacer, pero Él no quiere forzar nuestra libertad, no quiere obligarnos a fuerzas a que seamos buenos. Entonces, si encuentra una apertura en nuestra vida, en nuestra alma, por ahí Él va a entrar en nuestro corazón y nos va a santificar. Se necesita que nosotros colaboremos, seguramente, simplemente saber recibir, saberse abrir, saberse dar, porque en realidad es Jesucristo que nos santifica, pero necesitamos abrir nuestro corazón y abrirnos a la gracia por las buenas obras, por una cierta humildad, ¿verdad? Como la Virgen, lo primero que dijo cuando le dijeron que iba a ser Madre de Dios, ella dijo: mi alma engrandece a mi Señor. O sea, no se jactó de decir yo soy la Madre de Dios, yo soy la reina del universo, del mundo. No, mi alma engrandece a mi Señor. Era un alma humildísima, el alma de la Virgen, más que humilde, era humildísima. Y eso el hombre moderno no entiende qué es la humildad. Le parece algo tonto, algo absurdo, y no, es la gran disposición que necesitamos para que Dios actúe en nuestras almas. Entonces, tomemos conciencia de que toda esta manipulación de la libertad religiosa del Concilio Vaticano II ha hecho un daño enorme a la sociedad, a las almas, porque las almas ya no sienten la necesidad de Dios, de la Iglesia Católica, y son los pastores que les dicen eso a los pobres cristianos, que desgraciadamente muchos creen en eso de alguna manera, y no ven la necesidad de la predicación de la verdadera fe y de la difusión de la doctrina de Cristo, de la verdadera religión católica. Entonces la Iglesia Católica está como
como neutralizada. No es que en sí no tenga la fuerza y los medios, la religión católica, para triunfar, pero puesto que Dios no quiere obligar los corazones, violentar su libertad, entonces el demonio, los enemigos de Dios han hecho que los corazones cierren y ha engañado las mentes para no hacerles ver la necesidad que todos tenemos de la verdadera religión de Cristo. Entonces tratemos de tener un espíritu congruente, huir y combatir el espíritu liberal, ese espíritu liberal que el hombre se siente capaz de todo y que no siente la necesidad de Dios, del hombre que ha hecho de la incongruencia como una filosofía de la vida y no quieren ser lógicos con su fe, no quieren, como ellos dicen, no queremos imponer nuestra manera de pensar a los demás, que como si fuera nuestra manera de pensar, es la manera de pensar de Dios, y que Dios exige que se piense así, como Él lo dijo. Entonces estamos neutralizando la obra de Dios. Esa mentalidad liberal es un flagelo, es una peste de la iglesia, y huyamos a esas personas. Tratemos de ayudarlas, pero nunca tengamos mucho cuidado con esas personas que tienen esa mentalidad de compromiso, de estar bien con todos. No es que queramos estar mal con todos, pero a veces cuando uno dice la verdad, pues hay gente que no le gusta, que no lo acepta, porque casi todos los santos de los primeros siglos fueron mártires, porque lo que ellos decían no gustaba y fueron martirizados por eso. Casi todos los primeros papas en los primeros siglos murieron mártires. Entonces tenían personas que no los querían, así que el martirio es un don de Dios, una gracia de Dios, pero es Dios, no debemos buscarlo de una manera imprudente, pero Dios, si Dios nos lo manda, pues hay que aceptarlo y hay que llevarlo con amor, y como lo hicieron esos mártires. Pero ahí es una muestra de esa enemistad que hay entre el bien y el mal, pero que Dios se sirve de esas personas que se unen al sacrificio de Jesucristo, porque los mártires, su pasión en realidad es martirio, porque está unida a la pasión de Cristo, y si no, no serían mártires. Hay mucha gente que muere, hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que tal vez la matan en guerras, pero no son mártires. ¿Qué es lo que hace que sean mártires? Una persona es porque él muere o sufre su pasión, su muerte, en unión a la pasión de Jesucristo. No hay unión a la pasión de Jesucristo si no creemos en Él, si no creemos en su doctrina. Por eso todos los mártires están confesando su fe. Y no hay martirio sin fe. Así que hay esos mártires, pero también hay aquellos mártires que todos los días tienen algo que sufrir por practicar su fe, y es otra forma de martirio en el sentido amplio de la palabra. Entonces aquellas, por ejemplo, aquellas madres de familia que todos los días tienen mucho que hacer en su hogar por sus hijos, pero lo hacen por amor a Dios y con fe, entonces es un martirio, ¿verdad? A veces la vida cotidiana es difícil, en el mundo moderno a veces hay muchas cosas que nos cansan, pero si las llevamos con fidelidad a nuestra fe católica, pues eso tiene una gran recompensa. Así que vamos a pedirle a Nuestra Señora. Pasado mañana es la fiesta del Corazón Inmaculado de María. Estamos haciendo esta novena de rosarios de los 15 misterios todos los días al Corazón Inmaculado, para pedir su misericordia sobre el mundo, para que el mundo se convierta, para que el mundo reconozca a Dios, a Jesucristo, a la Iglesia Católica. Nosotros pedimos a ella su corazón, a ese corazón que nunca pecó, que siempre fue fiel, que siempre fue ardiente, que siempre fue total en el amor de Dios. Es el verdadero modelo de toda vida cristiana.
porque toda la vida cristiana se inspira siempre en la intención de nuestro corazón. Nuestra vida es un reflejo de aquello que amamos, de aquello que queremos, y uno construye su vida, como se dice hoy, ¿no? Construimos nuestra vida y nuestra eternidad por nuestra intención. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que amamos? ¿Qué es lo que consideramos bueno? ¿Qué es lo que consideramos mejor? Pues eso es la intención, y eso será lo que Dios piensa de nosotros, es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros amamos. Y en el cielo o en la otra vida, el destino de cada alma será según su intención en esta vida. Y esa intención que tuvo consecuencias en sus actos, todos sus pensamientos, actos, esa intención. Y esa es la intención que será recompensada o castigada. Y entonces, ¿cuál es la mejor intención? Que es modelo de las demás, es la intención, el corazón de María, corazón inmaculado de María, una intención inmaculada, es decir, sin mancha, sin error, sin tacha, sin nada que pueda oscurecer esa intención delante de Dios. Ese es el modelo que Dios presenta a la humanidad, el corazón de María, y debemos tratar de comprender en qué consiste la verdadera devoción al corazón inmaculado de María. Consiste en eso. Entonces hay personas que rezan al corazón inmaculado de María, pero no entienden qué es lo que quiere decir el corazón inmaculado de María. Es ese gran modelo de la recta intención, de la intención inspirada en la fe, inspirada en la esperanza, inspirada en la caridad. Esa es la verdadera intención que debemos fomentar y cultivar en nuestra vida. Esa intención de docilidad a Dios constante, absoluta, que permite que Dios entre en nuestras almas y que nos llene de su gracia. La Virgen María llena de gracia, bendita entre todas las mujeres. Bueno, consecuencia de la fidelidad de su corazón. Así que nosotros, ¿cuántas veces tenemos flaquezas, debilidades? Ciertamente somos pequeños almas delante de la Virgen María, pero tenemos ese gran modelo y que nos ayuda. Ella misma nos tiende la mano y nos ayuda. Así que tengamos esa confianza y pidámosle por las almas de los pobres pecadores, porque hay muchas almas que se condenan porque no hay quien rece y se sacrifique por ellas. Esas son las palabras de la Virgen en Fátima. Pidamos por los pecadores, y en estos días pueden pasar cosas muy graves, no sé, hay un castigo que está anunciado. Estamos en el centenario de las apariciones de Fátima. Todavía no ha pasado ese gran castigo de una guerra, un gran cataclismo. Entonces pidamos por todas esas almas que tal vez esas personas que van a morir de una manera improvisa. Nosotros también estamos en peligro, para que todos Dios les conceda en ese último momento tal vez la gracia de un acto de contrición, y Dios lo puede hacer, y hay muchos casos en la historia de casos así, pero esas gracias no son dadas sino son pedidas. Entonces, aunque los pecadores no lo hagan, a veces una tercera persona puede obtener que la Virgen les conceda la gracia de la contrición. Por eso la importancia de que nosotros recemos por los demás y que pidamos que por todas las naciones, primero las naciones cristianas y también por las demás naciones, por la conversión de Rusia, que no es católica, desgraciadamente, y para que Dios tenga piedad de esas almas que no han conocido lo que nosotros conocimos en estos países cristianos, que tienen una historia cristiana, que tienen una tradición cristiana. Hay otros países que no tienen eso, no tienen esas riquezas, esa historia, esa tradición cristiana local, ¿verdad? De cada país. Entonces pidamos por la conversión de los pecadores, la salvación de las almas que van a morir o que están muriendo. Pidamos por los moribundos. No tengamos solo compasión
por los sufrimientos humanos, por las enfermedades, todo eso. Eso es un mal realmente, pero es más grave, muchísimo más grave que un alma se condene. Es para toda la eternidad que sufrirá. Y esta vida, aunque una persona tenga enfermedades, pues eso cuánto puede durar, unos años, un tiempo, no se compara con la eternidad. Así que la Virgen vino a Fátima con una intención misericordiosa y con un rostro triste, como lo vieron los niños de Fátima, que la Virgen estaba triste. Y esa tristeza de la Virgen les impresionó mucho, y esos niños hacían sacrificios, pero en cantidad, esos niños decían muchos rosarios. Nosotros, hay personas con trabajo, dicen los 15 misterios, pero los niños decían muchos más misterios y hacían muchos sacrificios. ¿Por qué? Porque fueron impresionados por la tristeza que vieron en la Virgen. Y decían, vamos a consolar a la Virgen, vamos a consolar a la Virgen. Y la Virgen le duele que muchas almas se condenen. Nosotros sabemos, pero no lo vemos. Por eso tal vez no nos impresiona todas estas dramas espirituales que hay ahorita en el mundo. Pero más vale creer, aunque no lo veamos, y que nuestra fe, que es un testimonio principal, aunque no nos muestre visiblemente lo que nos dice, por lo menos creamos, ¿verdad? La fe en Dios, y también la fe, esa es una fe humana. Lo que en estas apariciones, aunque sea humana, de todos modos es la Virgen María que vino a pedirnos eso de parte de Dios. Así que vamos a pedirle en esta Santa Misa, que también es dicha en esta intención, porque estoy haciendo una novena de misas hasta mañana, que son por esta intención, de esta novena, que Dios tenga piedad. Tal vez muchas personas van a morir pronto de una manera violenta. Hay que pedir mucho por ellos y por nosotros. Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte.